que después en algún momento aparezca la teoría de la Gestalt para reformular estas preocupaciones que ya tenía Wundt en Leipzig. Toda esta cuestión de un libro de 10 tomos que él escribe, que se llama Psicología de los Pueblos, va a dar pie también para la creación de la psicología social, la antropología cultural, una serie de disciplinas que tienen como referente o matriz el pensamiento de Wundt para ser pensadas. Inclusive, digo, si bien en otros modos en que después lo va a conceptualizar Freud, el dar importancia al tema de asociación de palabras, que para el psicoanálisis va a tener un lugar fuerte, y el tema de nuevos términos. Digo, Wundt es el primer psicólogo que utiliza la palabra inconsciente. No en los términos freudianos específicamente, si uno quisiera tener algún tipo de relación, es más una línea de Jung, en esta cuestión de formaciones culturales arcaicas que preexisten y que no son interpeladas por la realidad o por la actualidad. Pero digo, uno podría encontrar en Wundt, y eso que la mayoría de sus trabajos en esos campos están sin traducir al español, me parece que un importante faro para poder dar cuenta de otras teorías del campo de la psicología que fueron desarrolladas con mucha mayor visibilidad un tiempo posterior. Otra cuestión que me parece que pone Jung en la discusión, incluso es una discusión bastante actual, es salir de esa mirada romántica de que el investigador está en un laboratorio encerrado y por fuera del mundo y que de pronto descubre alguna cuestión que cambia la situación, ¿no? Digo, la situación de la ciencia como el punto de la ciencia en el cual se encontraba en ese momento. En realidad, las investigaciones en realidad están dentro de dispositivos institucionales mucho más amplios, digo, y tienen una lógica, diría Foucault, también de poder. Digo. Wundt crea el laboratorio, pero además crea una revista específica en la cual escriben los pasantes, y escribe él, y que se distribuye por toda Europa. Y además genera un sistema de pasantías interdisciplinaria en el cual esto va a permitir que por Leipzig circulen estudiantes y profesionales de gran parte de Europa, ¿no? Entonces, la influencia que va a tener Wundt en el campo científico europeo se va a acrecentar no solamente por su capacidad investigativa, por sus formaciones teóricas, sino por armar precisamente un dispositivo que combinaba laboratorio, más revistas, más pasantías, que permitía encontrar un lugar de referencia regional para lo que era sus postulados o sus planteos, ¿no? O sea, en el mismo tiempo de Wundt, en Estados Unidos, que era el Estados Unidos de ahora, sino en Estados Unidos todavía mucho más, más limitado, hubo algunos psicólogos inclusive que trabajaron en las mismas líneas de Wundt. Sin embargo, los contextos sociales, políticos de la época los limitaron a sus propios lugares de producción, ¿no? O sea, no había internet, no había redes sociales, no había ciberespacio. Y Wundt hablaba desde Alemania, que, como diría Marx, los franceses hacen lo que los alemanes piensan,
digo, fue siempre un lugar preponderante, sobre todo a partir de la modernidad, en cuanto a la direccionalidad de cierto modo de pensar y reflexionar sobre la realidad, ¿no? Inclusive es muy interesante, no vamos a meter en esto ahora, pero la modernidad, a diferencia de, de Francia y de Inglaterra, donde lo que produce, estamos hablando de modernidad, estamos hablando en todo caso del pasaje del modelo feudal al capitalismo naciente, cambios también en las estructuras políticas, los distintos estados-nación y fundamentalmente. Esto en Alemania va a demorarse mucho tiempo, digamos, esta cuestión, va a seguir siendo un imperio, pero aún así, en ese esquema que parece como desfasado de los cambios que la modernidad producía en otras partes de Europa, había un papel muy fuerte y muy relevante que tenía la ciencia como ordenadora del futuro, ¿no? O sea, y en esta cuestión de pensar que el futuro iba a ser mucho más productivo, mucho más venturoso de lo que era el presente, era un tema que era como un espíritu de época muy fuerte, digamos, que se instalaba más allá de las diferencias políticas o ideológicas que se podrían producir dentro de los propios estados nacionales o dentro de los propios imperios. Para decirlo rápidamente, Marx y Weber podían discutir quién era el sujeto de la historia, si era el proletariado o la burguesía. Ahora, los dos estaban convencidos que la modernidad, la ciencia como eje ordenador del mundo, el saber, iban a tener lugares destacados en esta nueva configuración mundial que se avecinaba. Entonces, en ese contexto, los últimos años de su vida, los últimos, Weber, o sea, los últimos 20 años de su vida, entre 1900 y 1920, muere a los 88 años, Wundt va a dejar un poco el tema del laboratorio como eje de su práctica investigativa y se va a dedicar a esto, a escribir la psicología de los pueblos y esta cuestión de comparar distintas culturas, destacando qué puntos coinciden y qué puntos difieren. Obviamente que la metodología que utiliza Wundt para resolver estas cuestiones son novedosas, digo, hasta ese momento nadie hablaba de los pueblos como un actor, no se hablaba tampoco de lo grupal, que también incorpora, de las culturas como cuestiones no solamente de sometimiento, sino de diferentes modos de presentarse en el mundo. Digo, esto lo va a hacer a través de las metodologías que había en su época, básicamente el positivismo, o sea, ¿cómo va a comparar? Va a comparar a partir de acumular datos de una y otra y después a partir de eso, poder sacar algún tipo de conclusiones, o sea, no va a haber trabajo de campo como vendrá después con la antropología cultural, o con las entrevistas focalizadas, pero está claro que dentro de las limitaciones que tenían los conocimientos y las metodologías de su época, logra establecer hacia adelante determinadas nociones, determinados conceptos que adquirirían una mayor fortaleza, una mayor expansión con el correr del tiempo. Entonces, ¿por qué nos parece importante que hoy por ahí es considerado más allá que en la historiografía de la psicología se lo considera como el padre de la psicología científica, por ahí está olvidado y no demasiado rescatado inclusive en las materias de psicología general de la propia facultad de psicología,
nosotros nos parece interesante, y sobre todo para pensarlo en términos de nuestra carrera de audiovisuales, porque es alguien que puede tensionar el sentido común de su época, tiene las limitaciones metodológicas que la época le imprime, pero genera determinados conceptos, determinadas nociones que después inscritas en otras teorías o en otras reflexiones van a hacer eh, miradas centrales para pensar el siglo XX que nacía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tomamos Sagún, que nos parece que con este pequeño recorrido que hicimos hoy, más la ficha de la cátedra y el texto de Gun, estamos en condiciones de ir a apropiarnos de lo que Gund produjo en, su, en su carrera científica. Tenemos el foro, en todo caso, para marcar dudas o opiniones o diferencias, y también esto es importante tener en cuenta que para nosotros es muy significativo que ustedes participen en los foros y que también es parte del modo en que se construye la nota, digamos, ¿no? O sea, nos parece que en todo caso también esta cuestión del aprendizaje es un proceso y en todo caso estos intercambios, en estas idas y vueltas también podemos construir o que la materia funcione de un modo más interesante. Nada más. Bueno, muchas gracias.